invito, hermanos, a buscar en la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, del 27 al 38. Lucas capítulo 6, del 27 al 38. Dice la Biblia: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado Amor del Reino. Padre, gracias por la bendición de poder leer tu palabra, y ahora nos disponemos a estudiarla. En tus manos nos estamos poniendo, Señor. Que tú nos ilumines con tu espíritu a comprender las verdades que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, Dios providencialmente ha permitido que hoy el tema que nos ocupe sea precisamente el tema del amor, sobre todo cuando en nuestra sociedad humana se celebra el Día del Amor y la Amistad, y el estudio habla del amor. Es un mensaje del amor del reino, y en esta sección el Señor se dirige a sus discípulos. Quiero explicar que lo que vamos a hablar en esta noche, el pasaje que vamos a considerar, es un pasaje con un mensaje para los creyentes. Las cosas que vamos a leer, que ya hemos leído en nuestra práctica de leer las Escrituras, no tiene absolutamente ningún sentido para un incrédulo. Para el incrédulo, las verdades que forman este pasaje son locura. La tontería más grande que se pueda concebir. Por eso es importante que entendamos que aquí el Señor le está hablando a su pueblo. Y lo sabemos específicamente porque comienza el pasaje con estas palabras: pero a vosotros, los que oís, os digo. O sea, Él está hablando a los que oyen. Es una expresión para referirse a los que entienden y obedecen la palabra de Dios. Los que tienen oídos para oír, los que tienen ojos para ver. O sea, los nacidos de nuevo. Y más aún cuando el tema que va a tratar es el amor. No cualquier amor. No ese amor distorsionado, retorcido, que la sociedad humana practica. Un amor que solo es puro almíbar, que rebosa y rebosa de puro sentimiento. Ese no es el amor ágape. Ese no es el amor sobrenatural que Dios ha derramado en nuestros corazones
cuando conocimos el Evangelio, porque el amor de Dios es ante todo una decisión, como vamos a ver. No estoy diciendo que nuestras emociones y sentimientos no estén involucrados, pero vuelvo a repetir, ante todo una decisión. No es un amor separado de la cabeza, como algunos hoy creen que es el amor, lo que sienten y nada más, lo que experimentan y sin importar las consecuencias. No, ese no es el amor de Dios. Y este amor del reino tiene un énfasis en cómo nosotros debemos ver a los demás. No solo debemos caracterizarnos por odiar nuestro pecado, sino también por amar a nuestros enemigos. Esta es una importante parte de la enseñanza de nuestro Señor, ejemplificando y enfatizando que debemos identificarnos por ese amor sobrenatural que nos hace diferente, incluso para con los enemigos. El pasaje desarrolla 6 aspectos sobre el amor del reino. Ese amor que nos caracteriza, ese amor que hace que la gente mire a Dios al ver su amor en nosotros. La primera característica, o lo primero que vamos a ver, el primer aspecto de ese amor del reino, es los mandamientos a la voluntad. Dice el verso 27 y 28, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Si prestaron atención, dije que el primer aspecto son mandamientos a la voluntad. En estos 2 versos el Señor está hablando a nuestra voluntad. No espera que nosotros obedezcamos en un contexto de emociones. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Dios no espera que amemos con sentimiento a un enemigo, pero sí espera que amemos en obediencia a su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que no lo sintamos, con toda probabilidad. Si alguien nos ha tratado como un enemigo, nos ha herido, nos ha perseguido, quizás ha herido o perseguido a otras personas que amamos, y esto hace mucho más difícil el amor para con esos enemigos. Más aún, hacerles bien cuando nuestra naturaleza nos grita con toda su fuerza el hacerles mal, el vengarnos, el cobrarnos lo que nos han hecho. Por eso son mandamientos en los que el Señor está hablando a la voluntad. Es la única forma en que usted puede desearle lo mejor a un enemigo. Eso es lo que significa bendecir. Esa es la única forma en la que usted puede orar por aquel que te calumnia y lo sabes. Obediencia en el contexto de la voluntad. Es importante que entendamos que el judaísmo del siglo I era exclusivo, intolerante, carente de amor, condenatorio, no conocía la gracia. La gracia y la verdad, dice la Biblia, que vinieron por medio de Jesucristo. Por eso para muchos judíos la orden de Jesús, amar a nuestros enemigos, era inaceptable. De la misma manera que es inaceptable e incomprensible, antinatural para aquellos que no tienen a Dios. No pueden entender eso de amar a un enemigo. En lugar de buscar venganza, el Señor llama a sus seguidores a amar a vuestros enemigos. Es más, va más allá en su mandato. Hay una parte práctica para manifestar ese amor, y es que en lugar de hacerle mal a aquel que le aborrece, el llamado del Señor es: hazle bien.
Y vuelvo a decir, son mandatos para la voluntad. Es imposible que usted sienta emociones positivas con relación a sus enemigos, pero eso no puede impedirle la obediencia. Aun cuando su naturaleza le esté gritando un mensaje diferente, que puede ser: véngate, recuerdan, lo hablamos el domingo, cóbrate lo que te están haciendo. Los discípulos deben hacer bien a aquellos que nos aborrecen. La palabra bien, kalos, describe algo que es bueno intrínsecamente. No es algo que es bueno superficialmente. Lo diré en otras palabras. Aquí el bien es hacer algo para beneficiar a un enemigo. Y puede que tengamos el poder y la oportunidad para hacer todo lo contrario, para hacerle mal, para vengarnos. El Señor dice: niégate a hacerlo. Cuando un cristiano es capaz de amar de ese modo, está haciendo lo que dice Romanos 12:21, venciendo con el bien el mal. Ahora, no solo por medio de lo que hacemos, sino también por medio de lo que decimos. Porque puede que demos los primeros pasos y ya estemos en el camino a la obediencia. Y bastaría con que nos encontráramos a alguien en ese camino para no detenernos, pero comenzar a despotricar contra esa persona. Sí, yo voy porque es lo que debo hacer como cristiano, pero esa persona no se lo merece. Me hizo mucho daño. Y ahí nos desbocamos, dejando salir lo que hay en nuestro corazón, tal como dice la Biblia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La orden del Señor es, en lugar de destilar tu amargura, dejar escapar los improperios, bendice a aquellos que te maldicen. O sea, bendecir significa desear el bien, intentar hablar de esa persona bien. Pero es que no tiene nada bueno que decir. Sí lo hay. No hay un ser humano que todo lo que haga es malo. Es una exageración. No hay persona que sea 100% negativa. Lo que sucede es que estamos dejándonos llevar por las emociones y solo miramos lo malo. Pero toda persona, y eso nos incluye a ti y a mí, tenemos cosas positivas y cosas negativas. Eso es parte de nuestra condición humana. Entendamos que a los discípulos del Señor los vilipendiaron, los maldijeron, los condenaron al ostracismo. Y Él ya había advertido que esto iba a pasar. ¿Qué dice Mateo 10, 35 al 37? Si alguien puede leerlo. Mateo 10, 35 al 37. Ahora entiendan que aquí está hablando específicamente del sufrimiento por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Está hablando de Él. Dice, es digno, no es digno de mí. A otros discípulos también maldijeron, los expulsaron de la sinagoga. Jesús lo advirtió también en Juan capítulo 16,
verso 2, si alguien puede leerlo. Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Nuevamente, el contexto es la persecución, el rechazo por causa de Cristo. En el mismo Juan, en el capítulo 9, en el verso 22, Juan 9, 22, esto dijeron sus padres. Dicen entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Este es el hombre ciego que el Señor le había devuelto la vista en un milagro de sanidad, y ahora sus padres tenían temor a la persecución. Luego en el mismo capítulo de Juan 9, en el verso 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Aquí tenemos otro caso de persecución y de rechazo por causa del Evangelio. Aún así, dice el Señor, bendice, no maldice. Y va más allá. Hay un llamado a orar. ¿Por quién? Por aquel que te calumnia. Bueno, a veces hay personas que hablan a tus espaldas, pero no lo sabes. Imagínate que lo sabes y aún así el Señor te dice: ora por aquel que te calumnia. Si no es cristiano, ora por su salvación. Y si es cristiano, ora por su arrepentimiento. Esto nos hace recordar también: Jesús oró por sus enemigos. Esteban oró por sus enemigos. Repito, los mandamientos del 27 y 28 son mandatos del Señor a la voluntad. Que quiere decir que independientemente de que lo sintamos o no, hay que obedecer. No hay otra opción. El segundo aspecto de este pasaje son las respuestas que el Señor dice que debemos tener sin venganza. Verso 29 y verso 30. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Fíjense que estoy hablando de respuestas, porque de eso se trata. Son respuestas, no reacciones. Cuando hablo de respuesta, es aquella que damos después de tomarnos el tiempo para pensar y no dejarnos llevar nuevamente por las emociones. Estos no son textos que promueven un cristianismo, digamos, de tontos, al estilo de alfombra de piso, donde todo el mundo se sacude los pies. Vamos a darnos cuenta que esto tiene específicamente que ver con el espíritu de venganza. No tiene absolutamente nada que ver con la defensa de una agresión criminal sobre nuestra vida o sobre la vida de otra persona, que podemos defender y decir: bueno, el Señor dice que si te dan en una mejilla, pongas también la otra. Eso es simplemente tergiversar el texto de las Escrituras. En la Biblia jamás se condena la defensa de su propia vida y de la vida de otras personas pudiendo hacerlo. Aquí está hablando de sufrir una ofensa específicamente por la causa del Evangelio. Y miren, antes que alguien quiera tomar ese versículo y retorcerlo, porque simplemente el Señor dijo: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra.
mis hermanos, el Señor no estaba hablando literalmente. ¿Saben por qué? Porque a Él mismo le pasó eso y no lo hizo. En un momento vamos a ir a un ejemplo claro en que al Señor le golpearon una mejilla y no mostró precisamente la otra. Quiere decir que no podemos estar tomando un texto y exagerándolo al punto que diga algo que realmente no dice. El amor del reino, y esa es la enseñanza de Jesús aquí, se caracteriza no solo por cómo actúa hacia otros, sino también por cómo responde. Y la idea general de estos versos es: no te vengues, no te vengues. Debes responder sin venganza. La venganza no te pertenece. La venganza le pertenece solo a Dios. Jesús ofrece 4 ejemplos sobre cómo debemos responder ante los malos tratos de los hijos del diablo. La primera: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Aquí repito lo que acabé de decir. Jesús no está prohibiendo a sus seguidores defenderse si los atacan de manera peligrosa y criminal. Miren, hay un texto muy interesante que alguna gente ha tratado de espiritualizar. Por años lo he leído, por años lo he meditado, y a pesar de las cosas interesantes que dicen algunos comentaristas, no se le puede quitar la fuerza literal que tiene el texto, ni interpretarlo fuera de lo que simplemente dice. Lucas 22, verso 36, si alguien puede leerlo. Y les dijo: ahora pues, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Aquí le está dando instrucciones a sus seguidores de comprar una espada. ¿Qué función cumplía la espada en aquel tiempo? Bueno, hablaba de un arma pequeña que tenía la función de protección. Algunas personas dicen, bueno, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, guarda la espada, porque a los que espada maten, a espada perecerán. ¿Acaso para esto no he venido? Pero escuchen, hermanos, no podemos ir al texto más allá de lo que dice. Es cierto que Jesús detuvo a Pedro porque Cristo tenía que morir. Pero algunas personas dicen, bueno, el Señor está en contra de que Pedro tuviera un arma. No era, ese no es el punto. Pedro tenía un arma. ¿Y ustedes creen que Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía. Y en este texto lo que está dando instrucciones es, en esta ocasión, simplemente, si no tiene espada, tome una para protección contra los criminales. Los gobiernos. Quiere decir que el texto aquí no tiene nada que ver con eso. Esto de la mejilla y que te pongan la otra, no está hablando de defenderse de una agresión peligrosa y criminal. Si tiene la oportunidad de defenderse, hágalo. Uno ora y uno le pide a Dios que lo cuide, pero también el Señor nos da sentido común. La idea es: protégete tú y protege a tu familia. Los gobiernos, por ejemplo, existen para proteger con armas a sus ciudadanos y para evitar la acción del mal y la anarquía. Romanos capítulo 13, verso 3 y verso 4, si alguien puede leerlo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y
Nuevamente aquí está hablando de la espada, en este caso está hablando de la autoridad. Vamos a tratar de decirlo en un contexto actual, ¿no? Digamos que el magistrado, o vamos a usar la palabra un policía, es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, no, un policía no lleva espada hoy, no lleva el arma, ¿verdad? Miren, yo estaba mirando esta semana una experiencia triste que sucedió en Cuba. Un muchacho, que por cierto esto es una plaga en Cuba, el famoso químico, es una droga que está acabando con la juventud. Y ese muchacho mató a su abuela. Yo estaba viendo el video cuando lo fueron a arrestar, fueron 2 policías. Para aparentar que la policía en Cuba no es represiva, la policía en Cuba anda sin armas. Ellos tienen unos palos. Y fueron allí a arrestar al muchacho y la gente le cayó encima al muchacho. Los policías lograron sacar al muchacho. Por cierto, al muchacho le faltaba una pierna también. Esa pierna no sé cómo la habrá perdido, pero... Y entonces los policías tratando de proteger. Aún así, cuando ya lo estaban tratando de montar en la patrulla, alguien llegó con un casco y le dio en la cabeza. Y uno de los policías le fue arriba a esa persona a pelearse con él, a pura mano. Pero lo que me llama la atención es la gente escribiendo en el video, decían, mira para eso, defendiendo a un criminal y atacando a la gente. Yo decía, pero ¿hasta dónde llega la necedad de muchos en Cuba? Independientemente de que hay una dictadura, independientemente de que la policía reprime al pueblo, ¿cuál es la labor en una nación civilizada de una policía? Proteger aún la vida de un criminal. Si fuera aquí en los Estados Unidos y alguien trata de ir a donde está la policía a golpear a un criminal, aunque haya cometido un crimen, probablemente tenga problemas, si es que no le dan un tiro. Porque la policía representa la autoridad. Y esto es lo que está diciendo aquí la Biblia. No en vano lleva la espada. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, verso 14, si alguien puede leerlo. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, ni contentados con vuestro salario. Bueno, aquí está hablando Juan el Bautista de unos soldados que vinieron y le preguntaron qué debían hacer. Y en ningún momento les dice que dejen de ser soldados, solamente que no abusen de su autoridad. Bueno, después de haber aclarado esto, que nos estamos refiriendo al área, no nos estamos refiriendo a la protección personal o de alguien, de un ataque criminal, ¿de qué se está refiriendo el Señor? Bueno, en primer lugar, cuando se sufre por causa del Evangelio. El Señor está diciendo, si te atacan, o sea, si te persiguen, si te rechazan, si te maltratan, no te vengues, no te vengues. Por ejemplo, Jesús advirtió que esto iba a ocurrir, ya lo leímos. Pablo mismo, por la causa del Evangelio, fue azotado 5 veces. Los discípulos y hasta bofeteado. Recibieron insultos por causa del Evangelio. Ahora, ahorita les dije que no podíamos tomar ese texto para aplicarlo de una manera literal por esta razón. Jesús mismo, ¿se acuerdan? Demostró cuál debía ser la respuesta sobre su enseñanza. Aquel que te hiera en una mejilla, muéstrale también la otra. Él responde de manera apropiada cuando es humillado injustamente. Juan 18, 22, si alguien puede leerlo. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Bueno, aquí tenemos literalmente un caso donde Jesús es abofeteado, pero en este caso él no vuelve la cabeza,
ni le pide al soldado o a que lo volviera a bofetear. Sin embargo, ¿qué fue lo que no hizo? Bueno, lo que no hizo fue que no arremetió con ira y venganza ante ese maltrato. Es más, lo que hace es que señala lo injusto de semejante trato. Juan 18, 23, si alguien puede leerlo. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? En esencia, Jesús estaba solicitando un juicio justo, mientras que sus opositores ya habían decidido su sentencia y no tenían absolutamente ningún interés en darle un juicio justo. Entonces, presentar la otra mejilla como lo hizo Jesús significa aceptar la hostilidad y los malos tratos sin odio ni represalias, no pensando en la venganza, mostrando amor a cambio. Y aquí vuelvo a decir, el amor que es una decisión, aun cuando en ese momento, no me venga a usted a decir que si que le acaban de dar una bofetada y usted se acuerda del texto del Señor y al final decide perdonar, que está perdonando con sentimiento. No, por eso le digo, él está hablando en el contexto de la voluntad. Ahora fíjense, la idea vuelve otra vez, ahora otro ejemplo, responde sin venganza. El segundo ejemplo, al que te quite la capa. ¿De qué está hablando? Bueno, alguien que te roba, ya sea por robo o por una acción legal, alguien que te hace daño. Esto no es un llamado a que ahora tú digas, bueno, a partir de ahora voy a dejar la casa sin alarma. Aquí puede entrar el que quiere robar. Es más, si me entero que hay alguien que está intentando robar, le abro la puerta adelante, porque el Señor nos mandó que al que te pida, dale. No es eso, mis hermanos queridos. Eso es ir más allá de lo que el Señor quiso decir. Es aquel que te ha hecho daño de alguna manera para quitarte algo y quizás tienes la oportunidad de cobrarte lo que te ha hecho. No te vengues. Jesús dice, ni aun la túnica le niegues. Quiero explicar que muchas personas solo tenían una capa o un manto, que también servía como manta cuando dormían. Y debido a eso, la ley mosaica requería que todo manto que se hubiera tomado en prenda se debía devolver antes del anochecer. Esto está en Éxodo 22, 26. Quiere decir que si alguien le retenía el manto a una persona, estaba abusando de esa persona. Y Jesús dice, cuando eso te pase, no tomes represalia. No busques la manera de vengarte. Quizás te lleve a perder también la túnica, vestidura interior. Tercer ejemplo, estar dispuesto al que te pida, dale. Se realiza en el contexto de los empréstitos y préstamos. La suposición es que el que pide tiene una necesidad legítima. ¿Por qué? No podemos ahora decir, bueno, a mí no me importa si es un holgazán, si es un vago, y lo sé. La Biblia dice, el Señor dijo, al que te pida, dale. Pero eso es tomar solo una parte de la Biblia. Porque otra parte de la Biblia también condena la pereza y la indolencia. Es más, Pablo llegó a decir, si alguno no, creo que dice así, si alguno si no quiere trabajar, ¿qué? Que tampoco coma. Eso es querer sacar un texto y aislarlo de toda la enseñanza general de la palabra. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 6,
del 6 al 12, si alguien puede leerlo. Proverbios capítulo 6, del 6 al 12. Hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernante, ni ordenador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormir, cruzar un poco de manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hermano. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca. Bueno, está bien hasta ahí. Y en Proverbios capítulo 20, verso 4, dice la palabra de Dios: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Luego también en Proverbios 24 vuelve a hablar de la pereza. En la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, que creo que este es el texto que ahorita mencionamos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, que darle a alguien que te está pidiendo y tú sabes que simplemente no quiere trabajar, no le estás haciendo ningún bien. Estás haciendo mal, porque la Biblia no alienta en ningún momento la pereza. Ahora, sí hay necesidades legítimas y Dios te va a dar la oportunidad de suplir esas necesidades legítimas. El hecho de que una persona pueda aprovecharse de la generosidad de un cristiano y no pagarle un préstamo, no debería impedir al creyente suplir la necesidad de manera compasiva y amorosa, pero si es una necesidad legítima. El último ejemplo: al que tome lo que es tuyo. Esto está hablando de alguien que te ha robado, que te ha engañado. La idea es la misma: no tomes represalia. Hay personas que se enfrascan en sus derechos y caen en guerras y en demandas y en pleitos, y al final se dan cuenta de que lo que han hecho es más mal que bien, porque no se gana. Y está de más que hablemos en el contexto de creyentes. Si se trata de dos cristianos, la Biblia dice: no vayas a los tribunales, no pleitee uno con otro ante los tribunales. La idea es esta: no te vengues, no tomes represalia. El amor de Cristo va más allá. Y él, en tercer lugar, enfatiza aquí el Señor un aspecto importante del amor del reino, y ahora es el principio, otro aspecto, el principio de la regla de oro. Lucas 6, 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, como tú quieres que te traten, trata a los demás. Versiones de esta regla, la llamada regla de oro, existían proyectando la regla de un sentido negativo. Abogan por no hacer a otros lo que no quieren que se les haga. El filósofo griego Isócrates escribió: no hagas a otro lo que te enoja cuando te hacen a ti. Confucio aconsejó: nunca impongas a otros lo que no elegirías para ti mismo. El libro apócrifo de Tobías dice: no hagas a nadie lo que a ti te desagrada. Las versiones negativas de la regla de oro constituyen la síntesis de la ética humana. Sin embargo, son poco más que expresiones egoístas de amor propio, preocupadas con obtener a cambio un buen trato para uno mismo. Jesús ordena un amor desinteresado y se centra únicamente en el bienestar de su objetivo.
El amor que Él ordena busca tratar a otros de la manera que nos gustaría ser tratados. Piénsalo. ¿Cómo te gustaría que otros te trataran? Ese es el amor sobrenatural. Y es un amor sobrenatural. Y ahora el cuarto aspecto que el Señor menciona es su esencia. La esencia de ese amor sobrenatural. Verso del 32 al 34, si alguien puede leerlo. Porque si améis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Bueno, la calidad sobrenatural del amor del reino se hace más evidente cuando se contrasta con el amor de los no regenerados. Aquí la palabra pecadores se refiere a los incrédulos, aquellos que están fuera del reino de Dios. Ellos son capaces, en el concepto humano, de manifestar cierto amor. Por ejemplo, aquí menciona de que son capaces de amar a aquellos que aman, que los aman. Pero el amor de los discípulos es diferente. Es todo un desafío. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tiene? Eso hacen los no regenerados. También los pecadores, incluso los recaudadores de impuestos, la escoria de la sociedad judía, amaban a los que os aman. De igual modo Jesús continuó, si haces bien a los que te hacen bien, ¿dónde está el mérito? No es ninguna virtud. Los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿dónde está el mérito? O sea, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. El Señor no está hablando aquí de prestar a alguien que no puede pagar el préstamo, ya que la Biblia enseña que todos deben pagar sus deudas. Romanos 13:8, alguien que lo lea por favor, Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Él habla aquí de prestar a las personas para crear una obligación, como el hecho de esperar que a su vez ellas nos vuelvan a prestar. Eso es lo que hay que evitar. El simple hecho de amar como los pecadores no testifica del Evangelio. Ese tipo de amor no va a convencer a nadie. El amor del que el Señor habla aquí va mucho más allá. Y como ya lo he descrito, es un amor sobrenatural. ¿Por qué? Porque no sigue las reglas que gobiernan en nuestro mundo. Va mucho más allá. Y eso hace ver el milagro de Dios en una vida. El milagro de la regeneración en el corazón humano. El quinto principio es ama con bondad y misericordia. Versos 35 y 36. Y aquí vuelve otra vez al desafío. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuevamente nos recuerda que es una decisión amar y hacerle bien a los enemigos. Prestad sin condiciones. Tal amor no es natural, no es normal, no sigue los estándares humanos. Sin embargo, Jesús recuerda, aun cuando te cueste, yo lo veo. Yo soy testigo de todas las cosas. Dios no solo ve lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. Y Él mismo promete recompensa. Lo dice con estas palabras, galardón grande. Y aquí recuerdo lo que ya he dicho, no es malo buscar recompensas. El problema es
No es malo sentirnos motivados por las recompensas de Dios. Lo malo es querer recibir esas recompensas de este lado. El galardón de que se habla aquí no es el premio eterno y celestial mencionado en el 6:23, sino uno en el mundo también de los hombres. Cuando los cristianos aman con el amor incondicional y sobrenatural que Dios les pone, los pecadores se van a quedar sorprendidos. Porque no es esa la manera en que las personas suelen comportarse. Y aún más allá del plano humano está la recompensa celestial. El Señor ve todas las cosas. Y dice, hagan como yo he hecho. Dice aquí, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Luego hace el llamado a la misericordia. Sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia de Dios es la que le lleva a retener el juicio que los pecadores merecen y a otorgarles gracia. Es cierto que aquellos que desprecian la misericordia y que hacen caso omiso a la bondad de Dios, aquellos que se niegan a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Jesucristo en fe, tendrán que enfrentar las consecuencias de sus decisiones en una condenación eterna. Pero cuando usted y yo amamos como Dios ama y mostramos la bondad y la misericordia, estamos dando el testimonio al mundo entero de que Dios es nuestro Padre. Pero recuerde, manifestarle bondad, manifestarle misericordia a las personas no significa en manera alguna ocultar la verdad, ignorar la verdad. No quiere decir que por yo manifestarle bondad a alguien, no le voy a decir la realidad de su vida. Si es un incrédulo, lo mejor que puedo hacer por él es hablarle del Evangelio. Y al hablar del Evangelio tengo que expresarle lo que la Biblia dice sobre nuestra condición pecaminosa. Hay gente que habla mucho del amor y de la misericordia, pero lo hacen al precio de ignorar la verdad, y usted no le está haciendo ningún bien a alguien. Esa no es la idea. Y el último principio es que en lugar de juzgar y condenar, actuar con perdón y generosidad. Verso 37, no juzgues y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Él culmina esta sesión dando un sexto principio, ¿no? Recordando un sexto principio que tiene el primer mandamiento, no juzgue y no seréis juzgados. Ya esto lo he explicado otras veces. Esto no impide evaluar el estado espiritual de una persona. Esto no impide confrontar su pecado. Es más, la Biblia nos llama y nos ordena discernir. Mateo 10:16. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes. Colosenses capítulo 4, verso 5. Colosenses 4, 5, si alguien puede leerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hay que andar sabiamente, sabiamente. Ahora, lo que aquí el Señor prohíbe es la condenación dura, crítica, inmisericordia, vengativa de nuestros enemigos, como si fuésemos nosotros los que tenemos el poder absoluto para llevar adelante el juicio final. La Biblia da una orden: no condenes y no serás condenado. Añade un sentido de irrevocabilidad a la idea de juzgar, de erigirse en el verdugo de otro. Hermanos, los cristianos debemos recordar que separados de la gracia de Dios no seríamos mejores que los no regenerados. Si hoy podemos disfrutar del perdón de Dios es por su gracia. En lugar de juzgar y condenar, perdona. Y dice la palabra, y serás perdonado.
El último, dad y se os dará. Es un llamado a una vida generosa. A cambio, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán aún los incrédulos en el regazo de los creyentes. El ejemplo del Señor, tomado de una escena conocida por sus oyentes, describe vívidamente la bendición que los discípulos recibirán. El objetivo de estos mandatos no es lograr que los pecadores no juzguen o condenen a los creyentes, sino que los creyentes seamos perdonadores y generosos con los incrédulos. Y vuelvo, lo mejor que podemos hacer por la vida de alguien que no conoce al Señor es llevarle a Cristo. Y a veces no todo el mundo está dispuesto a escucharnos. Hay ocasiones en las que tenemos que ganarnos el derecho a ser oídos, quizás con un poco más de compasión práctica, de bondad, de misericordia y aún de perdón cuando alguien nos ha dañado y que está claramente, probablemente esa persona entienda que no había o no hay razón para que nosotros lo perdonemos. Sin embargo, fuimos capaces de hacerlo y se lo demostramos. Eso es resultado del poder transformador de Cristo. Todo esto solo es posible por la presencia de Dios en el corazón humano. No hay otra manera. Y esa para mí es la mayor evidencia del poder del Evangelio. Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a implementar ese amor del reino en un mundo que no conoce a Dios. Que el Señor nos bendiga.